Amados hermanos y hermanas en Cristo, debo compartir algo que pesa profundamente en mi alma. No es fácil decirlo, pero callarlo sería aún más doloroso. El mundo se encuentra al borde del colapso, y si no despertamos ahora, mañana podría ser demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos en los que se rechaza la verdad de Dios, donde se cambia la fidelidad al Evangelio por promesas vacías de una paz sin Dios. La humanidad busca alivio en la riqueza, en la fama, en los placeres, pero no en la fuente verdadera, de vida, y lo digo con gran tristeza, el mundo está descendiendo lentamente hacia la oscuridad, y esa oscuridad ya ha invadido hogares, ciudades y naciones enteras. Sin embargo, el Señor no abandona a sus hijos. Como una madre que clama por su hijo perdido, así también nuestra Reina del Cielo viene a nosotros una y otra vez. Desde Fátima hasta nuestros días, su voz resuena a través del tiempo: conviértanse, recen, regresen a mi hijo. Recientemente, durante la oración, la Virgen María se me apareció en silencio. Su corazón irradiaba luz, pero estaba rodeado de espinas punzantes. Cada espina representaba los pecados de la humanidad, las ofensas, la indiferencia hacia Dios. Su rostro reflejaba una tristeza tan profunda que atravesó mi alma como una espada. No fue una simple visión simbólica, sino una advertencia clara de que el tiempo de la misericordia se está agotando. La Escritura nos dice: este es el momento propicio, este es el día de la salvación. Así lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y si hoy es el día de salvación, eso quiere decir que mañana podría ser demasiado tarde. El mundo se ha acostumbrado a desoír los mensajes del cielo. En 1917, 3 niños pastores en Portugal escucharon a María, pero muchos se burlaron, y sin embargo, lo que ella anunció se cumplió: guerras, sufrimiento, destrucción. Hoy me pregunto, ¿ha cambiado realmente la humanidad? ¿Nos hemos acercado más a Dios? No, hermanos, nos hemos alejado aún más. María me mostró una gran oscuridad que se alzaba sobre los pueblos. No era solo la noche, era un vacío espiritual, una indiferencia absoluta, un olvido total de Dios. Vi ciudades apagadas por la pérdida de la fe, convertidas en desiertos de piedra donde los hombres viven solo para sí mismos. Pero en medio de esa visión, escuché una voz suave que encendía el corazón como una llama: recen, recen el rosario cada día, busquen la limpieza del alma en la confesión, regresen a la Eucaristía, solo así podrán mantener la paz interior y resistir la oscuridad que avanza. Esto que les digo no es una figura literaria ni una metáfora, sino el grito desgarrador de una madre que no quiere ver a sus hijos caer en la perdición. Ella no viene a asustarnos, viene a alertarnos, porque toda madre que ve a su hijo correr hacia el abismo, grita con todas sus fuerzas para detenerlo. Muchos piensan que ya no hay solución, que todo está perdido. Esa es una mentira del enemigo. Mientras nuestro corazón siga latiendo, mientras podamos arrodillarnos y orar, no es tarde. El Señor lo dijo en el Evangelio, según San Mateo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Estas palabras nos recuerdan que siempre existe un camino abierto. Hoy, cada católico, cada cristiano, cada persona de buena voluntad debe tomar una decisión. O seguimos por el camino del orgullo y nos alejamos de Dios, o caemos de rodillas y pedimos su misericordia. Hablo especialmente a los hijos e hijas de América Latina, de España, de todos los hogares hispanos donde el nombre de Cristo aún es invocado. No crean que este mensaje es solo para Europa o para el pasado. Este mensaje es para nosotros, para hoy, porque el fuego del pecado arde precisamente donde el hombre dice: estoy bien, no necesito a Dios. Ese engaño destruye familias, corrompe naciones, convierte los corazones en piedra. Pero también sexta esperanza: vi que allí donde las familias rezaban el rosario, la oscuridad retrocedía. Vi corazones volviendo a los sacramentos, y las ciudades se llenaban de luz. Comprendí que la victoria es posible, pero requiere un compromiso real. Hoy les suplico, no vivan como si Dios fuera una idea lejana. Él es nuestro Padre, nos espera, y María es la Madre que nos guía hacia Él. No lo posterguen, comiencen hoy.
Tomen el rosario, recen, aunque sea una decena, lean el Evangelio en sus hogares. Dejen que sus hijos vean que Dios no es un concepto, sino alguien vivo y presente. Si no lo hacemos, las consecuencias serán devastadoras. María me mostró ciudades azotadas por desastres, familias divididas por el odio, almas cegadas por la sed de poder. Pero también me mostró que quienes se refugiaban en ella eran protegidos por un manto de luz. Este es el dilema: caminamos hacia la luz o nos sumimos en la oscuridad. No hay un camino intermedio. Por eso les digo, no es momento de tener miedo, sino de actuar. Comiencen a orar, confiesen sus pecados, vivan según el Evangelio. Como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para comprender el peso de este momento que vivimos, debemos mirar hacia atrás, al inicio del siglo XX, en una pequeña aldea llamada Fátima. Allí, el cielo ofreció a la humanidad una advertencia y una esperanza. 3 niños humildes, sin educación ni poder, recibieron un mensaje que sacudió al mundo entero. María no solo les mostró la gloria del paraíso, sino también el horror del infierno, y advirtió: si la humanidad no se convierte, si no hay oración y penitencia, vendrán guerras, sangre y destrucción. Y así fue. Primero vino la Primera Guerra Mundial, después, una aún más destructiva, la Segunda Guerra Mundial. Lo que María había anunciado se cumplió con dolorosa precisión. Y aún así, ¿qué nos pedía ella? Algo sencillo: rezar el rosario, hacer penitencia, consagrar Rusia a su inmaculado corazón. Pero los hombres prefirieron seguir sus propios caminos. Hoy vuelvo a hablar con claridad. Estamos otra vez en una encrucijada. Se repiten los errores, el orgullo, la ceguera espiritual, solo que ahora todo se ha multiplicado. Los pecados se han extendido y la indiferencia es aún más helada. Millones viven como si Dios no existiera, y si no cambiamos, el futuro será igual de trágico. Pero en medio de la advertencia, también hay esperanza. María prometió en Fátima: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Esa promesa sigue viva hoy, pero el camino hacia ese triunfo depende de nuestra conversión, de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra oración. En mi visión vi lo mismo que los niños de Fátima: el corazón de María resplandeciente y rodeado de espinas. Comprendí que esas espinas son actuales, no del pasado. Representan nuestros pecados, nuestras traiciones, nuestras oraciones abandonadas. La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si sembramos pecado, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos oración, cosecharemos salvación. Hoy los hombres buscan seguridad en la política, en la economía, en la ciencia. Pero, ¿acaso eso calma la sed del alma? ¿Puede llenar el vacío interior? No, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos el mundo, dividido, enfrentado por ideologías, familias rotas, naciones sumidas en el odio. Pero eso no es más que la superficie. El verdadero problema es la pérdida de la fe. Cuando muere la fe, el hombre corre tras espejismos que jamás lo sacian. En mi visión, escuché nuevamente las palabras de María: el tiempo es corto. Sonaban como una campana, como un llamado final. Ella no viene a infundir miedo, sino a ofrecer salvación. Pero esa salvación exige una respuesta. Por eso les ruego, no cierren su corazón. No piensen que este mensaje es para otros. Es para ti, para tu familia, para cada uno de nosotros. Me dirijo a madres y padres, jóvenes y ancianos, creyentes y a quienes han perdido la fe. Este mensaje es para todos. Fátima no es solo historia, es un espejo. Si quieren entender lo que viene, miren lo que pasó allí. En el siglo XX, la humanidad ignoró el llamado. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Comencemos con lo pequeño. Recen el rosario en familia, confiesen sus pecados, vayan a la Eucaristía con sed de Cristo, no por costumbre. Que su fe sea luz en la oscuridad. El mundo no cambiará con discursos ni reformas. El mundo cambiará cuando el corazón humano regrese a Dios. Y ese cambio puede comenzar ahora mismo. No repitamos los errores del pasado.
porque hoy, las consecuencias serían mucho peores. María me mostró ciudades destruidas por catástrofes, guerras latentes, y una enfermedad silenciosa que devora las almas. Esto no es ficción, es una realidad espiritual que ya está aquí, y si no levantamos nuestras manos al cielo, si no oramos, si no cambiamos de vida, la oscuridad avanzará, sin piedad, pero si respondemos con oración, penitencia y amor, ninguna tormenta podrá derribar la iglesia. El Evangelio de San Juan dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Cristo es nuestra luz, María es nuestro refugio. Mientras estemos con ellos, el mal no triunfará. Por eso les grito hoy con amor, despierten, abran sus corazones, no pospongan la conversión. Mañana tal vez no llegue, hoy es el día de la salvación. Y si estas palabras han tocado tu alma, si sientes que este llamado viene del cielo, no permanezcas indiferente. Compartan esta predicación, difúndanla, y suscríbanse si aún no lo han hecho, porque así podemos seguir escuchando juntos la voz de la Madre de Dios. Su apoyo forma parte de esta misión. Hijos amados de la Iglesia, lo que la Virgen María me mostró no fue solo una advertencia, fue una revelación profunda que atravesó mi alma como una llama viva. En medio de la visión, sexta una sombra inmensa que se extendía sobre pueblos y naciones. No era la oscuridad natural de la noche, sino un velo espiritual, una especie de veneno que se deslizaba como un río silencioso. Era decadencia moral, indiferencia ante lo sagrado, corazones fríos que ya no recuerdan a Dios. Vi multitudes avanzando hacia esa sombra, caminaban como si no pudieran ver, seducidos por promesas de placer, poder y una libertad sin límites. Pero sus rostros no reflejaban felicidad, sino vacío. La oscuridad los envolvía poco a poco, y sus almas se apagaban como velas bajo un viento helado. En medio de esa visión, el silencio se volvió tan intenso que se sentía como un grito. Era el silencio del cielo, esperando nuestra respuesta. La Virgen estaba allí, con su corazón radiante, herido por espinas, mirándonos con la ternura y la angustia de una madre que suplica, no esperen más, el tiempo se termina. Una de las señales más estremecedoras que me fue revelada es lo que llamo una enfermedad silenciosa. No llega con violencia, no se manifiesta como una catástrofe visible, llega sin ruido, se mete en el alma sin que nadie lo note. Algunos pensarán en una enfermedad física, pero lo que sexta tiene una raíz espiritual, el enfriamiento de la fe, la distorsión de la moral, la indiferencia frente al pecado. Esta enfermedad avanza cuando ya no se valora la comunidad, cuando se olvidan los sacramentos, cuando la oración se vuelve costumbre vacía, penetra los hogares, las relaciones, la cultura entera, lo sagrado se desprecia, lo profano se celebra, y lo más alarmante, pocos se dan cuenta hasta que ya es tarde. La Virgen me mostró que esta enfermedad no solo puede quebrar cuerpos, sino desintegrar naciones enteras, porque cuando se pierde la fe, se pierde el alma de los pueblos. Recordé, entonces, las palabras del Evangelio de San Mateo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada más que para ser pisoteada. Así también, si la fe se extingue, el mundo queda sin luz, sin esperanza, sin rumbo. Pero también me fue mostrada la medicina, y era hermosa en su sencillez, la oración del rosario, la confesión sincera, la Eucaristía vivida con el corazón. Vi familias que rezaban juntas y eran como fortalezas rodeadas de luz, comunidades enteras que regresaban a los sacramentos y se convertían en faros en medio de la tormenta. No subestimen jamás la fuerza del rosario. Muchos lo creen repetitivo, inerte, pero es un arma espiritual. Cada Ave María ilumina un rincón de la oscuridad. Cada misterio que se contempla levanta un muro frente al mal. María lo pidió en Fátima, y hoy lo pide con más urgencia. La confesión también me fue mostrada como un torrente de gracia. Vi almas agobiadas por el peso del pecado liberarse, como si cadenas invisibles se rompieran al ser confesadas. Comprendí que no es un rito vacío, sino una batalla ganada, un renacer dentro del amor de Dios.
y la Eucaristía apareció en mi visión como un sol que rompe la tormenta. Donde Cristo era adorado y recibido con fe viva, la oscuridad se desvanecía. Allí comprendí que no se trata de un recuerdo simbólico, sino de la verdadera presencia del Salvador, del alimento que nos da la fuerza para resistir. María me enseñó también que no basta con rezar en secreto, la fe debe traducirse en obras, porque una fe sin obras está muerta. Vi comunidades que se sostenían entre sí, que compartían pan, que cuidaban a los enfermos, que defendían la verdad a pesar de la persecución. Esas comunidades brillaban como estrellas en la noche. El enemigo quiere convencernos de que no hay salida, que la batalla está perdida, que la oscuridad es inevitable. Pero el enemigo miente. María ha venido a decirnos que aún podemos cambiar el rumbo, que aún hay tiempo, que aunque el espacio se reduce, la gracia de Dios aún se ofrece. Hijos muy queridos, les hablo con el alma, no esperen más. No permitan que la enfermedad silenciosa consuma sus hogares. No conviertan su casa en un desierto. Llenen su entorno de oración, de evangelio, de actos de caridad, y verán cómo retrocede la tiniebla. El Señor prometió en el Evangelio de San Juan: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia no se encuentra en el dinero ni en el prestigio, sino en una fe viva, una esperanza sólida y un amor que transforma. Hoy el mundo necesita testigos. No basta con ser creyente de nombre, se necesitan hombres y mujeres que vivan su fe, que irradien esperanza, que sean luz en medio del caos. María nos llama a ser esos testigos. Por eso les ruego, tomen esta llamada en serio, recen, confiesen sus faltas, acudan a la Eucaristía, vivan el amor cristiano en lo concreto. Solo así venceremos la sombra que se extiende por el mundo. No olviden, aunque la oscuridad se acerque, la luz de Cristo es más fuerte. María está con nosotros, y, mientras nos aferremos a ella, nada podrá vencernos. Amadísimos hijos del Señor, el mensaje de la Virgen no es una advertencia aislada, es parte de un camino que el cielo ha trazado con paciencia y amor, especialmente desde Fátima. Hoy resuena con mayor fuerza que nunca. Las apariciones marianas no han llegado en tiempos de tranquilidad, sino en momentos críticos, cuando la humanidad se enfrentaba a decisiones que marcarían generaciones. Y ahora, en este siglo marcado por la confusión, la voz de María resurge como un eco poderoso que atraviesa el tiempo. Recordemos lo que los pastorcitos de Fátima dijeron al mundo. No recibieron mensajes suaves, sino advertencias claras sobre guerras, persecuciones y sufrimientos. Vieron el infierno, sintieron el peso del pecado del mundo, escucharon la súplica de María, recen el rosario, hagan penitencia. Aquellos mensajes no eran para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia. Aún así, gran parte del mundo los ignoró. Llegaron las guerras, el comunismo se extendió, la iglesia fue perseguida, cada palabra se cumplió. ¿No es esa una señal suficiente de que el cielo nos habla con seriedad? ¿No deberíamos entonces prestarle atención con más urgencia que nunca? En nuestra época, enfrentamos amenazas distintas, pero nacen del mismo origen, la pérdida de la fe. Observamos cómo la humanidad corre tras el dinero, se entrega a ideologías que niegan a Dios y proclama una libertad que en realidad la encadena al pecado, familias divididas, jóvenes sin horizonte, sociedades que promueven el mal como norma y se burlan de todo lo sagrado. Esa es la nueva forma de oscuridad, y en la visión que recibí, la Virgen me mostró que esa oscuridad no es solo política o social, sino sobre todo espiritual. Es el resultado de corazones que han echado fuera a Dios, y cuando eso sucede, la sombra encuentra entrada. Esa sombra se manifiesta en formas de violencia, injusticia, corrupción, guerras, incluso desastres naturales que no dejan de intensificarse. El mundo externo refleja, finalmente, lo que primero ocurre en el interior del alma humana. María me hizo ver que este momento es un punto decisivo, como si la humanidad estuviera frente a dos puertas, una conduce a la vida, la otra a la ruina. Y lo más preocupante es que muchos van caminando hacia la segunda sin ser conscientes de ello. Pero también me mostró la salida, un camino antiguo, eterno, oración, penitencia,
conversión. No se trata de fórmulas mágicas ni ritos vacíos, sino de un cambio sincero y concreto de vida. María no exige lo imposible, solo lo esencial, volver a Cristo. En la visión, vi comunidades que acogían este llamado y eran como oasis en medio de la sequedad. Iglesias encendidas con la luz de la fe, familias fortalecidas, jóvenes llenos de fuego espiritual, no porque fueran perfectos, sino porque Dios era su centro. Ese es el futuro que aún podemos alcanzar si respondemos con obediencia y fe. No caigamos en la trampa de la indiferencia. El enemigo quiere hacernos creer que nada cambiará, que todo seguirá igual, que las advertencias son exageradas. Pero la historia ya nos mostró qué sucede cuando se ignoran los llamados del cielo. Recordemos el siglo pasado: guerras, sufrimiento, millones de vidas truncadas. Todo aquello pudo haberse atenuado si la humanidad hubiese escuchado con seriedad. ¿Qué excusa daremos ahora, si otra vez nos tapamos los oídos? El Señor dijo en el Evangelio de San Lucas: cuando ven una nube en el poniente, dicen, va a llover, y así sucede. Hipócritas, saben leer el cielo y la tierra, y no saben interpretar este tiempo. Esta exhortación nos habla directamente hoy. Somos expertos en interpretar las señales del mundo, pero ciegos ante las señales del cielo. María no viene a juzgar, sino a salvar. Ella señala la herida para que busquemos el remedio, y el único remedio es Cristo. Sin Él, todo se desmorona. Por eso, les pido, no se dejen confundir por el ruido del mundo, ni por sus distracciones. El verdadero cambio no depende de la política ni de la economía, sino de lo que cada corazón decida. Cada alma que se convierte es una chispa que vence a la oscuridad. Cada rosario rezado rompe una cadena. Cada confesión derrota al pecado. El enemigo lo sabe y por eso teme a la oración, teme a la confesión, teme a la Eucaristía, donde Cristo se hace presente y disipa las sombras. Amados míos, el tiempo es corto. No lo digo para causar temor, sino porque es la verdad que quema en mi interior. Estamos llamados a tomar una decisión ya. Aunque la oscuridad avance, la victoria pertenece a Cristo y a su Santísima Madre. Los invito a unirse a esta misión. Respondan al llamado de María. Transformen sus hogares en pequeñas iglesias donde se rece, se lea el Evangelio y se practique la caridad. Sean testigos en su entorno, en sus trabajos, en sus barrios. No oculten su fe. El mundo no necesita silencio, necesita esperanza encarnada. Después de mostrarme la sombra y la enfermedad silenciosa que se extiende por el mundo, la Virgen también me reveló la grandeza de la esperanza, porque Dios nunca corrige sin tender la mano. María no busca atemorizar, sino despertar. Su tristeza no es señal de derrota, sino un grito de amor. Su corazón herido por espinas late con la certeza de que todo puede cambiar si hay respuesta. Muchos creen que la esperanza es una emoción débil, una ilusión que espera sentada, pero la esperanza cristiana es acción, es fuerza que se levanta, que transforma. No se trata de esperar el cambio, sino de ser ese cambio. La primera acción es la oración. El rosario, que tantos menosprecian, es un arma luminosa. En la visión, cada familia que lo rezaba se convertía en una lámpara encendida, y juntas formaban un muro de luz que la oscuridad no podía traspasar. Vi cómo el mal retrocedía ante esas comunidades pequeñas, humildes, pero llenas de fe. Por eso les insisto, recen el rosario cada día con confianza. La segunda acción es la confesión. El pecado es raíz de la enfermedad silenciosa que va endureciendo el alma hasta volverla insensible. La confesión rompe ese ciclo. Es medicina que purifica, libera, sana. Donde hay confesión frecuente, hay familias fuertes, comunidades protegidas. La tercera acción es la Eucaristía, fuente y cima de nuestra fe. En mi visión, donde Cristo era amado en la Eucaristía, la oscuridad no tenía poder. Vi templos que brillaban como soles en la tormenta. Comprendí que la Eucaristía no es rito simbólico, es alimento para la batalla que vendrá. Sin ella, la Iglesia se debilita. Con ella, la Iglesia permanece invencible. Pero la fe no puede encerrarse entre cuatro paredes. Debe manifestarse en la caridad,
porque una fe sin obras es una traición a Cristo. Vi comunidades que ayudaban a los pobres, a los enfermos, a los perseguidos, y esas comunidades brillaban como ciudades sobre montañas. La esperanza de María no es ingenua, no oculta el dolor, lo reconoce, pero también proclama que el dolor no es la última palabra. Esa palabra final la tiene Dios, y su promesa es segura. Al final, el Inmaculado Corazón triunfará. Esa es nuestra certeza, nuestra ancla, pero no nos dispensa de actuar. Cada día, elegimos entre la luz y las tinieblas. María nos pide elegir ahora, y todo comienza en lo pequeño, una oración hecha con fe, una confesión sincera, una Eucaristía vivida con fervor, una caridad ofrecida al hermano. Estas semillas cambian el mundo. El enemigo quiere convencernos de que nuestras acciones no sirven, pero teme a cada rosario, a cada confesión, a cada misa. En mi visión, la Virgen me mostró que un solo corazón encendido puede iluminar toda una familia, y una familia convertida puede cambiar su comunidad entera. Por eso les digo, con certeza, no subestimen su fe. Cada oración tiene poder, cada sacrificio en silencio tiene valor, cada gesto de amor rompe la oscuridad. El mundo necesita su fe, su esperanza, su caridad. El Señor dice en el Evangelio de San Marcos: estén vigilantes y oren, porque no saben cuándo llegará el momento. Esto hoy no es solo advertencia, también es consuelo. Estar vigilante es no caer en la apatía. Orar es mantener el corazón despierto en Dios. Ese es el camino para resistir. No se dejen vencer por el miedo. Sí, son tiempos duros. Sí, la sombra crece, pero no olviden, Cristo es la luz del mundo, y María, nuestra Madre. Ella no nos abandona, nos llama, nos guía, nos protege. Si respondemos a su llamado, nada podrá destruirnos. El futuro no está escrito en piedra, depende de lo que hagamos hoy. Y hoy el cielo nos ofrece una oportunidad: cambiar, arrepentirnos, volver a encender la fe en nuestras casas. No dejemos pasar esta gracia. El triunfo del Inmaculado Corazón está garantizado, pero ese camino requiere nuestra cooperación. Cada uno tiene un papel, y juntos, como Iglesia, podemos frenar la sombra y abrir el futuro a la luz. Hijos e hijas en Cristo, este mensaje no es solo un relato, es una invitación a la conversión. Cada palabra de María, cada imagen, cada silencio de la visión tenía un único propósito: salvar almas, salvar familias, salvar pueblos. María no es una reina lejana, es una madre que llora. Su corazón traspasado por espinas no es solo un símbolo, es reflejo del pecado humano, de nuestras indiferencias, de las heridas que causamos a Dios. Pero ese mismo corazón brilla con esperanza, porque está unido al de Cristo, vencedor del mal. He visto la sombra avanzar, he visto guerras a punto de estallar, he visto desastres naturales como advertencias, he visto familias rotas por falta de fe, he visto comunidades perder su identidad cristiana, y he sentido en mi alma la urgencia de gritar: no hay tiempo que perder. Pero también he visto la fuerza de la gracia, comunidades orantes como refugios de luz, familias unidas por la fe que se volvieron fortalezas, jóvenes transformados al descubrir a Cristo en la Eucaristía, y comprendí que la victoria es posible. El mensaje es claro: la oscuridad avanza, pero no tiene la última palabra. El futuro no está sellado, está abierto, y depende de nuestra respuesta. Cada alma que se convierte inclina la balanza. Cada rosario rezado es un golpe al mal, cada confesión es renacimiento, cada Eucaristía es un escudo. El Señor dijo en San Juan: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Esa es la esencia del mensaje de María: sin Cristo estamos perdidos, con Él, incluso la tormenta más grande se vuelve camino hacia la salvación. No esperen a mañana, hoy es el día, hoy es la hora de doblar rodillas y pedir misericordia, hoy es tiempo de rezar, confesar, comulgar. No pospongan la gracia, cada día de tibieza es una victoria del enemigo. Muchos sienten miedo al escuchar esto, pero María no habla para sembrar temor,
sino para despertar la verdadera esperanza. El enemigo paraliza con miedo, María moviliza con amor. No caminen solos, formen comunidades de oración, hagan de sus hogares pequeños altares donde se proclame el Evangelio, donde se rece el rosario con devoción, donde se practique la caridad con alegría, sean luz en medio de la oscuridad, aunque el mundo los critique, los ignore o los ridiculice. La fidelidad a Cristo siempre ha implicado un precio, pero ese precio ha producido frutos eternos. El mundo moderno ofrece libertad, pero encadena, promete felicidad, pero deja vacío. Cristo, en cambio, ofrece la cruz, y es a través de esa cruz que nos conduce a la verdadera resurrección. El camino de María es también el camino de la cruz, pero es sobre todo el camino de la victoria. Amados míos, quiero que estas palabras permanezcan grabadas en sus corazones. Aún hay tiempo, pero es poco, no lo desperdicien. La Virgen nos ha hablado con claridad, ha mostrado signos, ha repetido con ternura y urgencia: recen, conviértanse, regresen a su Hijo. Si ignoramos su voz, las consecuencias recaerán sobre nosotros, pero si respondemos con fe, seremos testigos del triunfo de su inmaculado corazón. En la última visión, vi a la Virgen levantar su manto blanco sobre los pueblos que oraban y se convertían. Era un manto resplandeciente, brillante como el sol, que los protegía de toda tormenta, y escuché sus palabras, firmes y dulces como una promesa eterna: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria, esa es nuestra certeza, pero depende de nosotros mantenernos fieles, constantes en la oración, sostenidos por los sacramentos y entregados en la caridad. El mundo se encuentra en un punto de decisión, y cada uno de ustedes tiene una misión que cumplir. No digan, yo soy pequeño, yo no puedo. Cada oración tiene fuerza, cada acto de fe ilumina, cada alma fiel es un muro que se alza contra la oscuridad. Por eso, hoy los envío como testigos de este mensaje. Lleven la luz de María a sus familias, a sus comunidades, a sus naciones. No se avergüencen de proclamar a Cristo, no se cansen de rezar el rosario, no cedan a la tentación de la indiferencia, porque el futuro del mundo depende de la respuesta de los fieles. Que el corazón de María sea nuestro refugio, que la cruz de Cristo sea nuestra victoria, que el Espíritu Santo encienda en cada uno la llama viva de la esperanza. Amados hijos, el tiempo de actuar es ahora. Caminen en la luz, perseveren en la fe, y juntos veremos el triunfo del Inmaculado Corazón de María.